Y ahora le aprecio mucho al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que me haya aceptado esta llamada. Santiago, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Santiago. Yo por años he insistido, sin ningún éxito, diciendo que claro que hay cárteles. A ver, si hay, vamos, déjame decirlo, organizaciones del crimen organizado, si es el principal mercado de consumo y de narcomenudeo, pues ¿quién se encarga de eso? Pues el crimen organizado, ¿no, Santiago? Sí, efectivamente, a pesar de que en el pasado se había negado la existencia de cárteles operando en la Ciudad de México, lo cierto es que se habían ya identificado pues, la operación y el surgimiento, particularmente en la administración anterior, de tres grupos delictivos importantes, Unión Tepito, la Antiunión Tepito y el Cártel de Tláhuac. En este caso, lo que hicimos de manera coordinada con varias instituciones del Estado mexicano, Sedena, Marina, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue elaborar un listado de personas físicas y morales que operaban para estos cárteles, 14 grupos delictivos, algunos de menor impacto, otros de mayor impacto, y con ello pues, generar el acuerdo de bloqueo, además de la presentación de las denuncias correspondientes y la detención de estas 61 personas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. Creemos que ese es el camino para efecto de generar acuerdos globales de bloqueo de cuentas de los grupos delictivos y minar su capacidad operativa. ¿Estarás de acuerdo, Santiago Nieto, en que a estos delincuentes lo que más les importa, incluso más que la libertad, es el bolsillo? Porque aún con privados de la libertad pueden seguir operando si tienen el dinero en el bolsillo o donde lo tengan escondido. Coincido plenamente. De hecho, puede un fiscal, una fiscal, como en el caso de la Ciudad de México, un procurador de una entidad federativa, sacar a 20 narcomenudistas de la calle o sacar a 20 sicarios de la calle y procesarlos, pero si el cártel o la organización delictiva cuenta con dinero para pagarle a un sustituto, pues en realidad no estaremos terminando con la problemática. Y lo que sucede es que en realidad estaban reclutando cada vez personas más jóvenes para desarrollar las actividades de narcomenudeo, las actividades de sicariato. Por eso yo creo que el enfoque de combate a la seguridad, en el que compartimos pues varias de las personas que estuvimos participando en este operativo, y que debo de agradecer tanto a Omar García Harfuch como a la jefa de gobierno esta posibilidad de trabajo conjunto, así como las demás áreas del Gabinete de Seguridad Nacional. Esto pasó por el Gabinete de Seguridad el viernes pasado. Sí debe ser un combate integral, debe ser combatir al sicariato, sí, por supuesto, pero hay que combatir las estructuras financieras que le dan soporte, hay que combatir la corrupción política que los protege, sobre todo en los ámbitos locales, hay que combatir la corrupción judicial, ministerial y policial que les genera halos de protección jurídica, y finalmente hay que combatir a su base social. Creo que el combate, la estrategia de seguridad y la idea de seguir el dinero deben ser los caminos a tomar para el efecto de combatir a los grupos delictivos en el país. He visto con sorpresa, así porque uno trabaja, la capacidad organizativa que tienen los cárteles. Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel del Marro allá, del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, es una organización con una ingeniería financiera, pues a nivel más que profesional. Hay grandes empresas que no la tienen así, Santiago. Sí, por ejemplo, en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, hace unos meses aplicamos un operativo que denominamos Agave Azul, en coordinación con las mismas instancias y con la DEA como agencia norteamericana encargada de estos temas, y solamente en un acuerdo de bloqueo pudimos bloquear 1,000 millones de pesos al cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es su capacidad operativa. Creo que también es importante señalar que tenemos un tema de necesidad de mejorar la bancarización del Estado mexicano, en razón de que el flujo de efectivo es el mecanismo mediante el cual mayoritariamente los grupos delictivos esconden el dinero.
entonces o utilizan el dinero, que después es incorporado al sistema financiero a partir de la adquisición de vehículos, de la adquisición de joyas, arte, entre otras cosas. Pero evidentemente el tema central tiene que ser detener, buscar la ruta del dinero y detener y congelar las cuentas de estos grupos delictivos para que no sigan ocasionándole daño a la sociedad mexicana. También me sorprendió ver la organización financiera de este cártel de Santa Rosa de Lima, de este sujeto El Marro, que ya está en la cárcel finalmente, pero es una organización, ahora sí que, perdón, de clase mundial, Santiago, en lo financiero. Santa Rosa de Lima, lo congelamos a 99 personas físicas y morales relacionadas con el cártel. Operaba a partir de empresas transportistas, que además, como se robaban el hidrocarburo, tenían costos y, digamos, generaban ventajas competitivas respecto a los propios empresarios de la región. Eran en realidad una competencia desleal para los empresarios de la región, pero incluían desarrolladores inmobiliarios, adquisición de terrenos, temas vinculados con gasolineras, venta y compra de tráilers. Estos eran, entre otros elementos, los que utilizaba el cártel Santa Rosa de Lima. Ahora, dime una cosa, Santiago. Y esto, cuando hablamos de la operación Agave Azul, o sea, del cártel Jalisco, te dije y hoy te lo vuelvo a repetir. Tú obviamente que tienes claro la clase de delincuentes a los que estás tocando. Vamos, lo que me refiero es que estos son de una crueldad, son sanguinarios, son homicidas, son lo peor que pueda haber. Y te estás metiendo con ellos y lo estás tocando. Tú que eres el director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, yo creo que hay un compromiso importante de todas las áreas que están trabajando en esto. O sea, yo veo a la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, veo hoy el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y creo que las capacidades institucionales del Estado mexicano deben imponerse siempre a los grupos delictivos. Al final del día se trata de nuestro territorio, el territorio nacional, y al final del día se trata de nuestro sistema financiero y nuestra economía nacional, que no deben verse vulnerados por recursos provenientes de operaciones ilícitas. Creo que el objetivo de cambiar de estrategia y empezar a mirar a las estructuras financieras es relevante, y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Ahora dime, estoy hablando con Santiago Nieto, director jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Si podemos hacer una cuenta, ¿cuántas, perdón la redundancia, cuentas han asegurado y cuánto dinero, para darnos idea de lo que se está manejando ahí? Bueno, esto sería temático. En 2019 congelamos 12,000 cuentas a nivel nacional. 2020 llevamos 13,000 cuentas congeladas. Esto en diversos temas: robo de hidrocarburos, empresas fachada, factureras, delincuencia organizada, corrupción política. En total tenemos en este momento 5,500 millones de pesos congelados en los bancos, de los cuales 2,000 millones pertenecen a temas relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. El resto tiene que ver con robo de hidrocarburos, con corrupción política, decía, empresas fachadas, factureras, trata de personas, tráfico de armas, entre otras cosas. Creo que la parte más importante en este caso, todavía hoy no tenemos los resultados de cuánto dinero se encuentra ubicado en esta operación Zócalo. Yo creo que tendremos los datos para el jueves, pero bueno, al final lo importante es mandar un mensaje de que el camino es el combate a las estructuras financieras, y que la estrategia de seguridad del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México está pasando precisamente por ese enfoque. Que yo coincido en él. Dime una cosa, Santiago Nieto. En el tema, yo tenía la información, pero nunca me la han confirmado, y te quiero preguntar, ¿existía alguna investigación, como yo sé que existía en México antes de la captura de Genaro García Luna? Sí, y se desarrolló a partir de lo siguiente. En alguna reunión de trabajo nosotros hacemos task forces con varias agencias norteamericanas,
y en una reunión de trabajo se planteó en una investigación que estábamos desarrollando nosotros, pues hacíamos solicitud de información con ellos, nos dijeron que era importante que verificáramos el enlace que había tenido Genaro García Luna con un alto funcionario de los gobiernos de los presidentes Calderón y Peña Nieto, y que viéramos las relaciones al principio del sexenio del expresidente Calderón. A partir de ahí empezamos nosotros a investigar a Genaro García Luna. En ningún momento me comunicaron estas personas de la agencia norteamericana que iban a detener a García Luna o algo así, pero ellos son los que nos dieron la información para empezar la investigación, y eso permitió que el día que en Estados Unidos fue capturado Genaro García Luna, nosotros podríamos anunciar que ya teníamos la investigación hecha con actos de corrupción política. Cabe señalar que allá está siendo procesado por delitos contra la salud, por narcotráfico, y en el caso mexicano, nosotros lo hemos denunciado por temas vinculados con corrupción. Le hemos también entregado esa información a las autoridades norteamericanas y estamos en espera también de que las autoridades norteamericanas nos entreguen la información vinculada con delincuencia organizada. Pero hasta este momento el tema tiene que ver con peculado, con enriquecimiento ilícito, y pues nosotros seguiremos participando de manera coordinada con CEIDO y de manera coordinada con la Fiscalía Anticorrupción para avanzar en estos casos. Sobre esto, esta mañana, Santiago, el presidente López Obrador dijo que en los últimos 2 días del gobierno del presidente Calderón se firmó un contrato, sacaron dinero, $19 millones de un fondo para firmar un contrato de un curso para 3 personas que duró 1 hora y media por esta cantidad de $19 millones. ¿Tú tienes algo de eso o todavía no? Hasta este momento no, pero vamos a iniciar la revisión correspondiente. Nada más una cosa más, Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Creo que hay una denuncia pendiente todavía en el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros hemos presentado 5 denuncias ante la Fiscalía General de la República. 2 de estas ya se encuentran judicializadas y se libraron las órdenes de aprehensión. Y estamos por presentar una última relacionada con la contratación a Odebrecht por 3,000 millones de pesos por parte de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya y las subsecuentes subcontrataciones en empresas Sachada que retiraban el dinero. Estamos terminando la denuncia para poderla hacer del conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. A ver, déjame nada más por último, Santiago. Te tengo que preguntar porque pues está ahí, está publicándose, ¿sí? ¿Has pensado en Querétaro? Bueno, ¿En tu tierra? Querétaro es mi tierra y se encuentra mi familia. Sin embargo, pues yo estaré donde el presidente López Obrador me indique que esté, y en este momento mi prioridad es dar resultados en la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea que tú no tienes pensado buscar la candidatura de Querétaro, según derivo de esto que me acabas de decir. Yo estaré donde el presidente López Obrador indique que esté, pero para mí lo más importante en este momento es que la Unidad de Inteligencia Financiera dé resultados, porque pues si no da resultados da explicación. Y yo lo que quiero es apoyar al presidente de la República, y él me ha planteado que el espacio de inteligencia financiera es donde lo esté apoyando. Bueno, pues ya más claro ni el agua. Seguirá siendo, hasta ahora continuarás pues en el gobierno del presidente López Obrador, pues no sé hasta cuándo, como director de la Unidad de Inteligencia Financiera, depende cómo se desarrollen los acontecimientos y los ajustes que se puedan dar en el gobierno, pues antes y después de las elecciones del 21, Santiago. Yo insisto en que he sido invitado por el presidente de la República y que pues estaré donde él considere que puedo apoyarlo de mejor forma a su proyecto de transformación de la vida pública de México. Pues a mí me parece, yo que de precio de conocerlo, no he tenido ninguna conversación con él, que permanecerás donde estás. Y te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono, Santiago. Bueno, pues un abrazo y pues muchas gracias, Joaquín. Al contrario, gracias a ti.